Mm, bien, supe que la sesión pasada estuvieron intensas, ya sé que formaron los grupos, lo cual eso es muy bueno. Estamos vivos, dice alguien, me parece bien, con hambre. Bueno, siempre tiene la posibilidad de apagar la cámara e ir a buscar algo. Diego dice animado, ¿ya? Me parece bien eso. Jessica, motivada. Nitza, como día lunes. No sé qué será como día lunes, entre esperando el viernes o el inicio de semana. Ya, gracias por participar. Bueno, en, muy bien, muy bien. Mañana es casi viernes, claro, efectivamente. Ah, sí, porque hay feriado. Eso, ¿verdad, po? Mañana es martes, es como jueves chico y viene como feriado. Luego son apenas 2 días y se acaba la semana. Ya. Bueno, felicitarlo en primer lugar, ¿ah? El Pablo me contó de la entrega que han tenido. Yo hice la clase del lunes, pero después le tocaba a Pablo. Así que, nada, felicitarlos por esa entrega. Sabemos que no es fácil el proceso, que los grupos ya están formados y ahora ya estamos en tierra derecha. Así que ánimo respecto de eso. Hoy día vamos a estudiar el concepto de costo efectividad nuevamente, pero ya más explicado conceptualmente. Ya tenemos una idea de ese criterio, pero ahora lo vamos a ver más conceptualmente. El miércoles dice, sí, se va a tener que ajustar la clase, efectivamente. Averigua el tiro, ¿ah? Espérense, déjenme preguntar. Vamos a tener clases mañana y el jueves, Cristian. Y el jueves termina. Ya, perfecto. Ahí el jueves ya terminamos. Chuta. Igual da lata terminar el curso, pero entendemos que el esfuerzo igual es fuerte, así que estamos muy contentos por eso. Bien, ¿algún comentario, consulta antes de partir? Entonces voy a compartir. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy día, ya hemos hablado en general de los criterios de evaluación. Hoy día vamos a profundizar en particular en el costo-efectividad. Ya lo sabemos calcular en un Excel, por lo tanto ya lo podemos conversar teóricamente, ¿sí? Y cómo se mueve ese mundo asociado al costo-efectividad. Si escuchan un tambor de atrás, es mi hijo que está en el living golpeando cosas. Entonces, si no se escucha, fantástico, pero uno tiene la neura de que se debe estar escuchando. Entonces, si no se escucha, me quedo tranquilo. Ya, No se fantástico. escucha, Cristian. Ya, qué bueno. Si así se tira por la ventana, tampoco porque ahí hay una malla, así que no me tengo que estresar. Pero está así como demasiado intenso porque está practicando, está haciendo artes marciales desde chiquitito, le gustó. Entonces ahí está pegándole a todo lo que se mueve. Así que ya, por eso está metiendo una bulla que no se lo imagina. Ya, partamos. Vámonos al PPT entonces. Voy a compartir. Mm, 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 mm. Aquí está, compartir. Entonces, ahora vamos a conversar más relajadamente. Esta clase va a ser más relajada, no como la de Pablo, que los tortura con mucha pega y mucho trabajo. Esto va a ser como ir desarrollando el criterio bastante de forma intuitiva, ¿ah? Eh, en ese sentido. ¿Ya? Entonces, vamos. Ok, costo efectividad y acá yo voy a colocar presentar. Ahí, listo. Ahora, ¿por qué es importante entender el costo efectividad? Que en general uno siempre quiere hacer un manejo adecuado de los recursos. Sabemos que acá estamos en una etapa de evaluación ex ante, ¿cierto? Antes que las cosas sucedan. Pero incluso podríamos querer tener la medida del criterio costo-efectividad una vez que ya hemos implementado el proyecto y queremos saber si es que nos desviamos demasiado de la planificación asociada. Por lo tanto, en esa lógica es extremadamente importante madurar un poquito el criterio y cuáles son los fundamentos de este criterio. Nosotros sabemos que en general en la evaluación privada, salvo algunas, salvo algunos sectores en particular,
En general se usa el análisis costo-beneficio. Para cada proyecto se estiman beneficios, luego los costos, se saca la diferencia y todo se calcula en el presente. Y se calculaba el VAN, teóricamente, ¿ya? Ahora, es importante entender que el costo-efectividad emerge muchas veces cuando también no es necesario calcular beneficios, pero no porque no sean importantes. Si queremos instalar, por ejemplo, un centro de salud, ¿valdrá la pena ponernos a pensar cuánto es el beneficio por persona atendida respecto de prolongar su vida, por ejemplo, su vida útil o su productividad o su calidad de vida? Tal vez a veces los ejercicios de medición son costosos, no vale la pena y estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, muchas veces el costo efectividad a lo que va directamente es a salvar esta valla y en el fondo, en vez de preocuparnos de los beneficios, tratamos de buscar una medida respecto de los costos y hacer el mejor uso de los costos en el proyecto. Entonces, es bastante pragmático, es bastante directo tratar de hacer el uso de costo efectividad. Ahora, el costo efectividad lo podemos sacar en términos privados o también lo podemos sacar en términos sociales. Cuando uno habla del costo de efectividad en términos sociales, es que calcula la inversión y todos los costos utilizando el concepto que vieron de precios sociales o precios de cuenta, que son estos precios que están ajustados, ¿no? Si uno hace un análisis costo-efectividad en el mundo privado, simplemente usa los precios de mercado y elimina ahí ese problema. ¿Ya? Pero en el fondo es importante saber que se usa en ese sentido. Y siempre antes de medir, yo creo que esa es un poquitito el tips que les dejamos, siempre es bueno. Ahí está la capacidad disciplinar de ustedes y obviamente la ética asociada respecto de eso. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo. Ahí hay un sentido detrás de eso. ¿Ok? Entonces, dicho eso, entonces, en ese ámbito, le estoy diciendo a Claudio que le suba la clase por si acaso la necesitan mirar. Ya. Entonces, en ese sentido, cuando hay mercados, es más fácil calcular el costo-beneficio, pero a veces no hay mercados y por lo tanto es más directo poder calcular este criterio de costo-efectividad. Entonces, en general, el costo-beneficio es cuando podemos identificar beneficios, ¿ya? El costo-efectividad es para determinados ámbitos de intervención o metodologías puntuales. Entonces dice, en general, dice, cuando usamos costo-beneficio, cuando en términos monetarios hay beneficios y están los costos del proyecto. Siempre es más fácil calcular costos del proyecto, ¿ya? En eso es muy poco probable que nos vayamos a perder desde esa perspectiva. Ahora, proyectos que incrementan disponibilidad de un bien o servicio, eso en general es mucho más fácil medir beneficios, ¿sí? Ahora, proyectos que liberan recursos muchas veces es más difícil. Por ejemplo, un típico ejemplo de proyectos que liberan recursos son todas las reformas que se hace para agilizar los servicios públicos. Para todas las prestaciones públicas, cuando se reducen los tiempos de espera, por ejemplo, esos son proyectos que en el fondo se generan beneficio, pero por el concepto de liberar costos, ¿sí? O sea, o reducir tiempos de atención, por ejemplo, en vez de demorarse 3 meses, uno se demora un mes, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede usar el criterio costo-beneficio, pero tiene que salir a indagar cuáles son los beneficios. En general, los beneficios vienen por dos vías: aumento de disponibilidad de consumo, por ejemplo, una mayor cantidad de personas recibe agua potable, por ejemplo, aumentó la disponibilidad, ¿ya? Y un típico ejemplo de donde se liberan recursos, pero que eso es un beneficio, es, por ejemplo, en estos proyectos de reforma al Estado, etcétera, que generan todo un ahorro de costos asociados, ¿no? Entonces, eso es como lo típico cuando estamos dentro del mundo de costo-beneficio.
Ahora, la pregunta que uno dice en general en el costo-beneficio, lo que uno tiene detrás es en el fondo el concepto de eficiencia, el que tratamos de ser eh, lo más eficiente respecto a la asignación de recursos. Pero hay determinados sectores, como por ejemplo en el que están ustedes, que muchas veces se utiliza más bien tal vez un enfoque más distributivo o de necesidades básicas. Es decir, cuando ustedes determinan, por ejemplo, la brecha de infraestructura que requieren, están más en el mundo de el enfoque distributivo o de necesidades básicas, más que en el enfoque de beneficio-eficiencia en el fondo, ¿ya? Porque de alguna manera quieren proveer una determinada dotación de ese bien habilitante para, ¿cierto? La educación primaria, secundaria o la enseñanza media, técnico profesional, donde esté el déficit asociado en el fondo. Por ejemplo, dice, por ejemplo, todo lo que son en el enfoque de eficiencia, cuando uno va al manual, encuentra que es todos los ámbitos productivos, mejoramiento urbano, líneas del metro, el puente de Canal de Chacao. ¿Se acuerdan que lo conversamos? Se hizo con un enfoque de análisis costo-beneficio. Y en el caso del Canal de Chacao se demoró muchos años en su aprobación y era porque no había una demanda mínima a satisfacer que cruzara el puente. Entonces, siempre ahí va a depender de cómo nos instruye la metodología que se calculan beneficios. Pero es bien interesante esto. Si yo hago un RS, si estoy peleando un RS, y coloco, si la metodología dice 10 beneficios y yo presento 8, es obvio que me van a hacer el alcance de que faltó información respecto de 2 beneficios. Pero si ustedes presentan 11 beneficios, donde el onceavo es adicional, se les ocurrió a ustedes, es una buena forma de medirlo, ¿ya? Lo más probable es que se lo rechacen. Digamos que de alguna manera las metodologías tienen la gracia de darnos un piso metodológico, pero también a veces nos encadena un poco respecto de lo que podemos hacer, ¿ya? Entonces, eso es importante a tener presente. Por otro lado, lo que es en el fondo el enfoque distributivo o de necesidades básicas, tiene que ver con que hay en determinados sectores donde esto se aplica, ¿ok? Entonces, eso es importante siempre tenerlo en mente. Y por ejemplo, todo lo que es el subsidio de asignación familiar, subsidio habitacionales, no, no perdemos el tiempo en el caso de los subsidios habitacionales en decir si genera o no beneficios. Tiene un beneficio infinito. La pregunta es cuánto es el déficit del cual nos vamos a hacer cargo. Entonces, eso es importante tenerlo presente ahí. Mm, Los costos siempre son fáciles de calcular. El punto es si tenemos los precios de mercado o los precios corregidos, pero es mucho más fácil que calcular beneficio. Por lo tanto, en ese sentido, siempre de alguna manera podemos saber cuáles son los costos traídos al presente de tomar la decisión hoy día. Eso es muy importante en los criterios de decisión. La pregunta es, cuando yo decido entre alternativas de inversión o proyectos de diferente costo, ya a pesar, o sea, tienen que ser comparables y al menos en términos de cantidad de periodo de años, tienen que tener la misma cantidad de periodos de años, si no vamos a comparar proyectos que su naturaleza son distintas. ¿Ya? Pero lo importante es entender el criterio y el criterio es extremadamente simple, es hoy día, 2025, significa que es mi año cero. Comparo todas mis alternativas, pero hoy. Puede ser que ya el próximo año sean distintos, pero hoy traigo toda la información al momento de hoy día. Y para eso construimos un BAN, para eso construimos un BAC, para eso calculamos una TIR, porque lo que nos interesa saber es tomar la decisión hoy. ¿Ya? Entonces, eso es importante siempre eh, recordarlo en nuestras mentes. Ahora, cuando estamos en el mundo del costo-efectividad, ¿ya? Tenemos que entender que el proyecto es la mejor solución pensada para el problema identificado. Eso significa que no siempre vamos a tener una única solución. Eso lo planteó Sofía en una de las clases anteriores.
sino que ellos elegían el mejor proyecto. Entonces, es importante saber que frente a un déficit, yo tengo alternativas de solución y voy a tratar de eh, identificar la mejor alternativa al problema señalado. Entonces, eso es importante que lo mantengamos nosotros en nuestras mentes. Ahora, dice, decisión es importante porque cuando comparamos alternativas, ¿ya? Debemos saber exactamente qué calidad está detrás, qué significa menor gasto entre otros y el objetivo, comparar lo que se pueda comparar. Todas estas cosas parecen obvias, pero al menos si uno piensa rápidamente, ya, al menos el número de años de comparación tiene que haber un símil respecto de los estándares de calidad, tiene que haber un piso mínimo que se cumpla, ¿cierto? Respecto de la capacidad instalada, tiene que haber algún elemento de comparación. Ahora, aquí hay tres palabras que siempre en la literatura generan cierta dificultad: efectividad, eficiencia y eficacia. ¿Ya? Y son tres palabras que son las tres E del evaluador, pero que requiere cierto proceso en el fondo de maduración. La eficiencia, voy a partir por ahí, que es la más fácil, que a mí me resulta similar, es en el fondo hay una óptimo presupuestario. Eficiencia es cuán eficiente somos en el manejo del presupuesto, ¿sí? Cómo combinamos los insumos para obtener el mayor producto o dado cierto nivel de producto, eh, usamos los insumos de tal forma que usamos la menor cantidad de insumos en general. Ese es como en general el típico concepto de eficiencia. Efectividad, en general, en este ámbito, la entendemos como optimalidad tecnológica. Es decir, dado el objetivo, ¿cuál es el óptimo tecnológico? ¿En qué sentido logramos esa efectividad o esa técnica de producción que genere ese nivel de producto asociado? Ahora, ojo que aquí estas definiciones están dentro de este contexto, ¿sí? Ustedes tienen que analizar las definiciones relevantes dentro de cualquier manual que analicen. Y la eficacia es este trade-off entre efectividad y eficiencia, ¿sí? Eh, y dice, ¿no? Es el nombre con el que se designa la optimalidad combinada, la mejor estrategia técnica al menor costo posible. Usamos la técnica más efectiva y más eficiente. Pero aquí hay muchas combinaciones en el mundo real. Por lo tanto, estas son orientaciones que finalmente uno tiene que utilizar para esto. Por eso se llama el concepto costo-efectividad, porque de alguna manera el costo-efectividad, y ahí tips, trata de tener este trade-off entre eficiencia y eficacia, ¿no? Entonces, trata de tener estos elementos de optimalidad. Ahora, ¿cuándo se ocupa? Primera regla general. Tengo que ir a las metodologías que dice el SNP y verificar el criterio de evaluación. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando en general tenemos claro los beneficios, entonces no necesitamos, no perdamos nuestro tiempo en medir beneficios entonces. Y ahí emerge el criterio costo-efectividad. Por eso dice ahí cuando se asume rentabilidad positiva. ¿Qué se asume siempre rentabilidad positiva? Educación, salud, vivienda, justicia, bienes públicos en general, espacios públicos, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es importante. Si tienen dudas, comentarios, lo que quieran, yo supongo que están ahí, no los puedo ver a todos, pero me preguntan, o comentan, para que no sea una letanía escucharme tanto rato. Entonces, acá vienen algunas preguntas. Dice, en el caso de la vacunación, efectos sobre morbilidad y o mortalidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo valorar la vida? ¿Cómo valorar mejoras en calidad de vida? ¿Cómo valorar más años?
se dan cuenta que se vuelve un poquito más complejo eh, la incautación de beneficios, por decirlo de alguna persona. Pero, cuidado, en el área de salud, hoy día hay metodologías estimadas en torno a calidad de vida y a prolongación de años de vida útil laboral. ¿Ya? Entonces, hoy día también hay metodologías y que se territorializan, ¿sí? No es lo mismo estar en en una comuna que cuenta con un pool de servicio versus estar en una comuna donde no hay pool mínimo de servicio. ¿Ya? Pero lo importante es que lo entiendan de estómago, ¿no? Costo-efectividad incluye dentro de eso tres conceptos: eficiencia, eficacia y efectividad. Y la eficacia tiene que ver con este mix entre costo y tecnología más efectivas para el logro del propósito, ¿sí? Ese es el espíritu que hay detrás de este costo. Ahora, fíjense lo interesante de esto. Dice, el análisis costo-efectividad es una alternativa al costo-beneficio, ¿sí? Y de hecho, cuando uno hace un análisis costo-beneficio, está un paso para hacer un análisis costo-efectividad. Costos monetarios versus beneficios no monetizados, ¿sí? En el costo-efectividad, a veces identificamos sí los beneficios, no significa que uno no los reconozca, ¿no? Ahora, realizar un ranking de alternativas mutuamente excluyentes de acuerdo a eficiencia técnica, no eficiencia en asignación de recursos. Eficiencia técnica medida como la relación entre sus costos y una única medida cuantitativa de efectividad. Voy a mostrar esas frases con un ejemplo. Esta es la fórmula de cálculo, ¿ah? Es bastante sencilla. El C sub i dividido por el E sub i. ¿Qué es lo importante? El costo efectividad I se refiere a la unidad de medida por persona, por centro de salud, por disponibilidad de cama, etcétera. Ahí dependerá lo que a mí me interese medir. El E sub E es la unidad de efectividad de la política. Es la que a mí me interesa medir. Por ejemplo, es vidas salvadas, reducción de tasas de niños vacunados, partículas en suspensión reducidas, etcétera. ¿Ya? Y los costos son todos los costos que ustedes calcularon en el proyecto. Por lo tanto, si quieren calcular el costo efectividad en su área, tendrían que ser los costos del proyecto, acuérdense que ustedes tienen diferentes tipos de proyecto, dividido por la E, que sería la unidad de efectividad de la política. En este caso podría ser cupos, ¿cierto? O niños, o número de vacantes. Bueno, ahí lo definen ustedes respecto de su caso. Ahora, ¿cómo se lee esto? Porque se supone que yo tengo varias alternativas de inversión, perdón, varias alternativas de solución. Calculo el costo efectividad de cada una de esas alternativas y luego las ranqueo. Entonces, la razón costo efectividad puede ser mayor que cero o puede ser también menor que cero. Pero es muy difícil que sea menor que cero, eh, porque tienen que tener cuidado cómo trabajan los valores. Si el costo es positivo, esto siempre es mayor o igual a cero. ¿Sí? Eh, es importante ahí ver que cuando ustedes comparan, por ejemplo, costo-efectividad de vidas salvadas del proyecto uno versus costo-efectividad de vidas salvadas del proyecto 2, eso tiene que ser comparable, porque el criterio te dice elige el ratio que sea menor. ¿Ya? Entonces, eh, elige, si yo me quedo con el ratio mayor, tengo que ver cómo lo estoy leyendo. Esto también a veces se presenta en los manuales al revés, se coloca la efectividad arriba y abajo el costo. ¿Ya? Entonces, si está así, son pesos por unidad de política. Entonces, elegiría la más baja. Si está al revés, serían número de vidas, por ejemplo, salvadas por peso. Entonces, ahí es importante. Esta es una forma, pero pueden usar este mismo criterio dándolo vuelta.
No habría problema en eso. Por ejemplo, aquí lo dimos, bueno, razón, efectividad, costo. También se utiliza y por lo tanto lo importante es la interpretación tiene que ser la misma. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, en ese sentido son idénticos estos criterios. Hay una medida que se llama costo de efectividad incremental, ¿sí? Y es una medida más bien para saber los alcances de una nueva política dado una actual existente. Entonces, fíjense que el costo incremental es la diferencia, el costo de lo nuevo menos el costo de lo vigente partido por tut, 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 la política nueva menos la política vigente. ¿Ya? Entonces, obviamente, uno esperaría que lo nuevo, bueno, habrá que ver cuánto nos da el ratio aquí, ¿no? Pero lo importante es el adicional. Acá yo estoy viendo cómo un proyecto, dado lo que hoy día ya existe, incremental, eh, cambia o no el ratio de pesos por vida salvada o vidas salvadas por cada unidad de peso invertida. Entonces, esto se llama lo que se llama el costo de efectividad incrementa. Si tienen dudas o preguntas o si ya se me durmieron, me, me dicen. Ok, entonces, tun, 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 vamos a dejar de compartir un poquito. Y Olivia, ¿estás por ahí? Vamos a separarlos en salas aleatorias y vamos a hacer una pequeña actividad. Eh, Quiero que piensen cuáles son las condiciones de comparación de los costos efectividad. ¿Qué precauciones tendríamos que tener? ¿Ya? Entonces, hagan un listado de los criterios que ustedes consideran que son relevantes para trabajar con el costo efectividad y para que podamos rankear efectivamente. Porque si ustedes lo piensan, yo puedo tener un costo efectividad para toda la cartera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El punto es, ¿cuáles son los criterios que yo tengo que pensar para que esa comparabilidad sea adecuada? Entonces, rápidamente, para que se motiven un poquito, Olivia, ¿estás por ahí? ¿Aleatorio nomás? Sí, aleatorio, solo para que conversen unos minutitos, nos separamos por sala, 5 o 7 minutos y regresamos. Ya ahí Muchas están. gracias, Olivia. Solo tienen que unirse, pero es muy sencillo. ¿Cuáles son los criterios de comparación del costo-efectividad entre alternativas? Para que cuando las ordenemos ranqueadas tenga sentido. ¿Ya? Así que ahí definen ustedes los criterios, hacen una pequeña lista y volvemos y hacemos un pequeño plenario de eso. Gracias, Olivia. Algunos no están porque se notan en los grupos que la gente no acepta la invitación a la sala, pero trabajen los que están, sí, siempre eso es importante. Si hay dos, trabajan dos y en toda la sala hay al menos dos, así que fantástico. Unos minutitos trabajen en eso.
Hola, Olivia. Dígame. Hola. Sí, ¿cómo irán? ¿Necesitarán algunos minutitos más? Me escucho súper bajo. Espérate. De nuevo se sintió bajo. Ahí sí. Ahí sí. ¿Necesitarán algún minutito más? Em, ¿Cómo podemos transmitir? Voy a enviar un mensaje. Veamos. igual ya llevan como 10 minutos aproximados. Y ya estamos como vamos a volver. Pero es que no quería que fuera una letanía la clase donde solo hablara yo, sino después se aburren un poco. La, ra, ra, ra. Ya, hagámoslo volver nomás. Ok. Bien, hemos vuelto. Hola, hola, hemos vuelto. Bien, escriban ahí en el chat de los grupos cuáles son los elementos que encontraron que había que tener presente para poder usar el costo-efectividad y que sea una herramienta útil en la toma de decisiones. ¿Qué encontraron? No me pareció nunca el mensaje. Chuta, Francisco, lo lamento, de verdad que debió haberte aparecido. Pero un representante por grupo, escriban ahí el listado de elementos que ustedes identifican para hacer funcionar el costo-efectividad. Y los podemos ir comentando rápidamente o en voz alta. ¿Por qué les digo que lo escriban en el chat? Porque así pueden tener esa información. Profesor, bueno, perdón, Marisol, mire, me pasa por favor su correo para poderle enviar lo de la clase que no me aparece, por favor. claro, no hay problema, lo voy a escribir acá Vale, en el chat. gracias. En todo caso, Lidia ya tomó nota, pero ahí va. Dice mejoramiento, aumento, oferta, matrícula. No sé qué más los otros grupos. ¿Qué encontraron? Vamos, vamos, escribamos lo que trabajaron en grupo. O si no, tengo que empezar a preguntar aleatoriamente. Profe, me estaba escribiendo, si quiere le leo, pero no me sale escribir en el chat Dale. tan rápido, no tengo buena dactilografía. Es que Bueno, estábamos dale trabajando nomás.
con un grupo que ya nos conocíamos, con Francisco y con dos chicos más que no alcanzé a notar el nombre. Les pido disculpas ahí si se pueden mencionar. Nicolás creo que era y Sebastián era el otro. Eh, Ima, estoy en medio de una clase, por favor. Entonces, anotamos ahí puntos que se mejorara el tema de que habíamos visto en trabajos anteriores, que se mejorara la oferta de mayor matrícula en situaciones que están en bajos cursos, que se mejorara el tema de la accesibilidad universal en los educacionales, que por ahí hay muchos colegios que ofrecen o se ofrecen con condiciones especiales y no cumple con la normativa. También mejorar la oferta, el proyecto sirve para mejorar la oferta de servicio de alimentación o cumplir con parámetros de nutrición. Eso también lo relacionamos con infraestructura deportiva para promover vidas saludables. Después vimos también que un problema que tenemos acá en el Valle de Aconcagua, el tema que si el proyecto sirve para un acondicionamiento térmico de los establecimientos, mejoran las envolventes. Y por último hablamos un poco de la eficiencia energética, sustentabilidad en los sistemas eléctricos con sistemas alternativos modernos. Eso, eso fue Gracias, Diego. lo que estuvimos mencionando. ¿Quién más quiere participar? Gracias, Diego. Gracias a tu grupo. Carolina, dale. Escuchamos. ¿Escucha alguien un teclado? ¿Alguien se podría decir? Escucho como tecleando, sí. Parece que Antonio Elos. Sí, era yo, perdón, ya lo pegué. Ya, Antonio, te tocó entonces. Participa tú con tu grupo. Profe, mire, nosotros teníamos más o menos lo que hablamos era respecto a hacer un proyecto o comprar dos proyectos para lograr un mismo fin. Por ejemplo, en este caso hablamos ahí en la clase, por ejemplo, construir dos salas o una sala de clase, pero aplicando estos dos criterios de costo-efectividad, considerando, por ejemplo, construir una sala de clase en un container o construir una sala de clase de hormigón de armado con aire acondicionado y todo el tema. Ahí como que se podía haber reflejado los dos ítems referente a costo y efectividad. Así como eso podría decir. No sé si me explico o no me explico. Muy bien. Sí, sí, muy bien. Un último grupo que quiera participar. Disculpe, profe Francisco Jessica. Díaz. Ah, Jessica, Disculpe, dale, profe. Jessica. Sí, complementando lo que dice Antonio, sí hablábamos que de los criterios teníamos que ver que fuera un proyecto sostenible, también que tuviera un plazo. El impacto social que iba a tener la construcción o el mejoramiento de un recinto educacional a la población objetivo que nosotros íbamos a ir a enfocar. Entonces, eso eran como, creemos nosotros que eran los criterios a tomar, algunos de los criterios. Eso. Claro, pues, y el construirlo en un container o a construirlo en hormigón era mucho más barato uno que otro, y el tema de la efectividad, que Perfecto. iba a ser mucho más habitable el con una sala de hormigón que un container. Como ahí más o menos comparábamos los Ya. dos términos. Mira, en términos generales, todos esos elementos están adecuados. Yo complementaría con pequeñas cosas metodológicas. ¿Ya? Uno, lo coloqué ahí en el chat en todo caso para que lo tengamos, pero uno es cómo fue la fórmula de cálculo en los costos. Si es que fue para una evaluación social y por lo tanto se usaron precios sociales o ajustados, o se calcularon los costos desde una perspectiva privada. Eso es una de las primeras cosas cuando uno está comparando entre alternativas, ya saber bien cómo se calculan esos costos. Un segundo elemento importante es como, dado que los costos se traen al presente, entonces tenemos que usar la misma tasa de descuento, porque si no vamos a traer dineros, incluso supongamos el mismo valor, traído al presente nos va a traer valores distintos de los costos. Entonces, segundo elemento como tips a tener en estos ámbitos de comparación, tiene que ver con ese elemento.
Yo, ¿qué agregaría también? Los años o horizontes de evaluación. La idea es que sean de la misma cantidad de años de análisis que estamos haciendo el proyecto, porque si no, lo que pasa es que ahí tendríamos que hacer ciertas técnicas más rebuscadas que permitan igualar la cantidad de años de un proyecto a otro. Entonces tendríamos que establecer un horizonte con, ¿se acuerdan esto del mínimo común múltiplo? Entonces, una cierta cantidad de años que coincidan ambos proyectos. Entonces, importantes son los años eh, de evaluación. También es importante la comparabilidad de escalas. Alguien lo dijo ahí, pero no es lo mismo que si yo voy a construir, voy a hacerlo un ejemplo muy poco práctico, pero no es lo mismo construir un edificio de infraestructura completa, con salas habilitadas, a hacer varias infraestructuras pequeñitas a pequeña escala, aun cuando el total de la oferta sea lo mismo. En las dos ofrecemos 100, pero es distinto construir eso en un solo edificio versus, supongamos que construir eh, pequeños edificios, por decirlo así, que me den igual la capacidad de 100, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con comparabilidad de escalas, que también es otro tema importante que lo señalaron. Otra variable importante es la variable de política, tiene que ser similar. Si en un proyecto estoy comparando número de vidas salvadas, en el otro, no, o sea, tenemos que tener la misma unidad de medida de política, ¿ya? Vacantes versus, no sé, versus cupos. eh, Hay que tener cuidado con ese elemento. Y otro elemento que me faltó agregar ahí, que lo dijeron, tiene que ver con estándares de calidad. O sea, tiene que haber un mínimo de calidad razonable, porque si no siempre yo podría caer en la trampa de que si bajo la calidad, entonces voy a ser más costo eficiente. Y tiene que haber un estándar mínimo, ¿no? Entonces, en términos de reglamentaciones, tengo que cumplir esos estándares mínimos. ¿Se acuerdan de las casas Copeva? Pues nosotros somos de esa generación de lo que pasó en Puente Alto con las casas Copeva, que al final nunca nadie sabe qué pasó, pero finalmente todo el costo social que generó el que no se cumplieran la normativa de calidad implicó que esas casas prácticamente se deterioraran al inicio del invierno y fueron entregadas, por ejemplo, en finales de abril. En mayo llovió y esas casas, departamentos se llovieron enteros. Y la solución oficial fue patética porque pusieron plásticos. Entonces eran casas plásticas. Eh, y eso muestra, y ahí hubo harto, bueno, nunca se logró demostrar si hubo o no corrupción, ya no me acuerdo del caso, no es lo que quiero resaltar. Lo que quiero resaltar es que ahí se traspasaron siempre la pelota de que si era un tema de la municipalidad haber verificado la calidad, y por otro lado la municipalidad no, y el Ministerio de la Vivienda dijo, este es un problema del constructor por no haber fijado los estándares y mantenido. Al final hay una pérdida social inmensa, ¿sí? Finalmente la gente que juntó sus ahorros, imagínense, se cambia el departamento, se les llueve el departamento, tienen que deshabilitar el departamento y les vuelven a construir otra vivienda. Los costos sociales que eso tuvo fueron enormes. ¿Ya? Entonces, el tema de la calidad en función de cumplimientos de estándares es extremadamente importante. Por ejemplo, hoy día con el cambio climático, alguien dijo sostenibilidad. Eso agreguémosle ahí a ese listado, sostenibilidad. Pero hay otro concepto que podría estar dentro de la sostenibilidad que tiene que ver con la resiliencia, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, en el cambio climático, hoy día hay salas y los materiales que se ocupan que son completamente aislantes para las olas de calor que vienen. Entonces, si yo tengo salas que no están habilitadas para estas olas de calor en ciudades que prácticamente son cemento, ustedes saben que la temperatura sube muchísimo. Entonces, hay toda una discusión también hoy día muy interesante de cómo se cumple la normativa de sostenibilidad y resiliencia y los proveedores tienen que estar certificados también muchas veces en ese tipo de certificaciones de sostenibilidad o materiales sostenibles. ¿Ya? Entonces, quiero decir que el costo efectividad en ese sentido es una muy buena herramienta, pero tiene ciertos criterios
bajo los cuales tenemos que combinarlo de forma de dar una orientación criteriosa en su uso, ¿ya? Y eso respecto de lograr una mejor asignación de recursos. Eso respecto de ciertos elementos que uno podría necesitar en el ámbito del costo-efectividad. Voy a volver a compartir. Acá estamos. Entonces quiero mostrarle 3 casos y quiero que ustedes los vayan analizando. Ya tenemos el costo-efectividad, etcétera. Miremos este caso. Hay ciertos casos donde el costo-efectividad pasa bien la prueba, otros casos donde no necesariamente pasa bien la prueba. Fíjense acá, tengo 3 alternativas. Hay homogeneidad en costos, pero hay heterogeneidad en la variable de política. En uno salvamos 5, 10, 15. Obviamente que detrás de esto hay una serie de supuestos idénticos de tal manera de poder hacer estas 3 alternativas. Dentro de los supuestos idénticos están las 6 cosas que conversamos. Entonces puedo calcular el costo por vida salvada o la efectividad asociada al costo. Entonces, fíjense cómo se expresa en ese caso. Esto es pesos por vida salvada. El proyecto A son 2 millones, el proyecto B es 1 millón, el proyecto C es 0, son 670.000. Si yo ranqueo los proyectos, entonces el que me conviene en términos de elección es el proyecto C, ¿ya? Que pareciera ser que tiene un mayor costo, o sea, perdón, logra una mayor efectividad relativa respecto de igual costo. Pero se dan cuenta acá, los costos son iguales, entonces es mucho más fácil la decisión. No tanto acá, por ejemplo. Aquí es la misma efectividad y lo que está cambiando acá son los costos, ¿sí? Entonces es el caso al revés. Y en esa vía, entonces, el que mejor reporta acá es la alternativa A. Pero se dan cuenta lo importante, la escala en términos de A, B, C, pero acá tiene que haber alguna variable que homogenice la potencial comparación. Si no, podríamos estar haciendo cosas distintas. Moisés, dale, te escucho, Eh, Moisés. ¿A qué se refiere con efectividad de vidas salvadas? Claro, lo que pasa es que ¿se me escucha? Sí, supongamos que el Sí, proyecto, a ver, la efectividad tiene que ver con esta variable para calcular el costo-efectividad. Mira, el costo-efectividad es, esto puede ser así o al revés, ¿cierto? Arriba va la variable de política, en este caso, vidas salvadas totales con el proyecto y abajo su costo, ¿sí? Entonces, si yo voy acá y lo calculo, ¿sí? Calculo el costo-efectividad o la efectividad del costo, da igual, lo que tengo acá es pesos por vida salvada, ¿ya? Y acá tengo vidas salvadas por millón de pesos. Es el mismo indicador que se lee de 2 formas distintas, simplemente cómo se logra la división. Lo importante es que te permite rankear las alternativas. Eso es lo central. ¿Se pero entendió? sí, pero ¿cómo llego al dato de vidas salvadas? ¿Qué lo No, determina? no, pues eso lo determinas tú. O sea, tú en los análisis que estás haciendo, todo lo determinas tú. Tú analizas los costos y los determinas para cada proyecto y también en términos de la efectividad, también ese es un dato técnico que tú eres capaz de eh, poder identificar. ¿Sí? Sí, creo que me queda un poco más claro. No, dale, dale, a ver ¿por qué no me crees? O sea, porque ahí No, no, hay no, como... es que quizás me perdí un poco, pero no es que no le crea. Pero ¿cómo llegaba a ese dato? ¿A qué quiere decir vida No, no. salvada? Es como la... Sí, a ver, Eh, espera. ¿Mm? Supongamos que supongamos, vamos a inventarlo así. Este es un servicio de salud que estamos instalando. Hay diferentes tipos de proyectos para el servicio de salud. A, B, Ujú. C, que difieren de complejidad. Entonces tú tienes diferentes costos para los 3 proyectos,
Pero esos 3 proyectos logran salvarte al mes solamente 10 vidas. Ya, Podrían ser 100 vidas, o tal vez uno podría colocarlo así. La efectividad en términos de número de personas atendidas, no sé, ya no serían 10, ya, serían 300, pero puedes comparar. El ya, problema ya. sería que si en la efectividad el proyecto A te da 300, el proyecto B 100 y el proyecto C 20, vas a tener problemas de escala, porque aquí puedes comparar porque si te das cuenta la efectividad es similar, Claro. pero si no lo fuera, te van a dar ratios que son muy distintos y tal vez Ya. en estricto rigor los proyectos no sean necesariamente comparables. Por eso estábamos discutiendo antes cuáles son las condiciones básicas de comparación. Ya, ya sí, ahora me queda un poco más claro. ¿Sí? Con toda Sí, sí, confianza. sí, no, sí. Perfecto. Ahora, miren este ejemplo siguiente. ¿Quién me puede decir algo ahí? ¿Qué pasó? Ahí son distintas escalas. ¿Cierto? Entonces, cuál es más conveniente? Cuatro por Claro, supuesto. en este es 0,25 pesos o millones por unidad de vida salvada. Y este es un poquito más caro. Pero ¿dónde está la gran diferencia? La En la cantidad de efectividad, en la efectividad. actividad. Tiene En la gran vida efectividad. salvada. ¿Cierto? Entonces, ustedes me podrían decir, Cristian, pero estáis comparando peras con manzanas. ¿Cómo vamos a comparar un proyecto de 200 contra 4? A no ser que alguien diga, oye, pero Cristian, ¿y si repetimos este proyecto de bajo costo? Tal cantidad de veces que equipare 200 vidas salvadas, ¿cuánto costaría en el fondo? Pero eso no es tan fácil en la práctica. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Lo importante es que lo entendamos, que manejemos el criterio. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Yo Nos podría saldría la decirte, mitad. Me daba que si dividimos los 200 dividido en 4, te da 50 millones. ¿O no? Hice como una cuenta ahí. sí, te da 50 proyectos. Tendría que hacer 50 veces el Perdón, proyecto sí, A 50, para tener una 50 proyectos de un comparabilidad millón. con B. Claro, imagínate, suponte que lo instaláis en distintos lugares de la comuna, como para que tenga esto racionalidad. El problema es que no necesariamente garantizas que todos funcionen igual, po. Exacto, sí. Si llegaran a ser 50 terrenos, por así decirlo, necesitarías. Por Sin ejemplo, por infraestructura. ejemplo, por ejemplo. Pero tenéis que implementarlo. Entonces, no es cierto que cuando genera 50 veces el proyecto a pesar de tener, entre comillas, la misma efectividad, te funcionen al mismo costo. Tampoco es el supuesto tan certero, ¿ya? Eso es importante Sí, sí, se tenerlo entendió, ahí Cristian. como, Sí, está bueno, sí. como en mente, ¿sí? Eso es como lo clave, ¿no? Eso. Entonces, otro de los problemas en el análisis costo-efectividad es que tal vez queremos imponer mínimos de efectividad o imponer máximos de costo. Tal vez también se pueden hacer eso en términos de escala y podemos imponer ciertas restricciones. Eso también se opera muchas veces en las áreas de infraestructura, sobre todo en lo que puede ser el MOP, por ejemplo, que muchas veces eso se genera. ¿Ya? Pero importante conclusión, el costo efectividad no es llegar y aplicarlo. Ya sabemos ciertos criterios de comparabilidad o al menos ser precavidos cuando estamos implementando su uso. Eh, y hay dos formas más de trabajar el costo efectividad. Fíjense que a veces tenemos proyectos y son a veces muy similares y tenemos que discriminar como en el margen. Entonces, a veces cuando son consultorios muy similares, a veces se utiliza la técnica que se llama análisis costo-efectividad ajustado, por decirlo, ¿ah? Y es
tenemos la variable de efectividad igual que antes, tenemos la variable de costo igual que antes, pero le reconocemos el mérito de los beneficios calculables. Entonces es un costo-efectividad ajustado. ¿Ya? Pero en general sigue siendo la misma lógica del costo-efectividad. ¿Sí? Pero se entendió, acá le restamos, fíjense, los beneficios sociales. No se los sumamos, se le restan. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que cada iniciativa asociada a un costo-efectividad en su justo mérito, pase el test de costo dividido por efectividad menos otros beneficios sociales. ¿Ok? También ese es bonito. Y hay otro que yo considero el más entretenido de todo, que se llama costo-efectividad ponderado. Entonces, es una técnica que compara proyectos, dice, cuyos beneficios no son directamente medibles en términos monetarios. Y cuando los beneficios consisten en mejoras en varias dimensiones, estas dimensiones son ponderadas y agregadas en una medida única. ¿Sí? Es decir, lo que pasa es que acá lo que yo necesito son ponderadores. Y cada alternativa la voy a ponderar en cada una de esas dimensiones establecidas. ¿Ya? Entonces, el costo-efectividad ponderado, en general, esto es en general, dice, cuando el proyecto tiene múltiples objetivos. ¿Sí? Yo quiero que contribuya a la salud, a la vivienda y a la educación. El proyecto que yo estoy haciendo. Entonces la pregunta que uno se hace ahí, ¿a cuál le doy más importancia? Y lo que uno hace es que establece ponderadores. ¿Cuál es la pregunta del millón ahí? ¿Quién me la responde? ¿Cuál sería la pregunta del millón? ¿Cuál es la escala de esas ponderaciones o cómo? Exacto, Porque es una exacto. medición, ponderar es medir. ¿Cómo logramos las ponderaciones? Uno podría tener estudios que te dan cuenta de ponderaciones, uno podría tener un grupo de expertos a cual preguntar esas ponderaciones, uno podría tener una mezcla entre grupos de expertos y estudios que avalen determinadas ponderaciones. ¿Ya? Lo importante ahí nuevamente es que siempre las alternativas que se estén comparando y ponderando por estos tres objetivos eh, puedan ser en el fondo calculadas en términos de un promedio ponderado. ¿Ya? Eso se ocupa poco, sí. Ahora, se ocupa mucho algo que se llama multicriterio, ¿ah? Que intuitivamente es un poco esto. Hay varias dimensiones a las cuales contribuye un proyecto y se saca un promedio ponderado de cómo contribuye el proyecto a las diferentes dimensiones. Ese es como el principio también de multicriterio. Entonces, en ese sentido, es bastante interesante. Se le puede sacar mucho partido al costo efectividad. Lo que pasa es que en general se le saca poco partido, pero, pero en esa lógica es extremadamente interesante. Yo sé que ya Se debe, están tra- cansaditas se y debe trabajar más, cansaditos. Dale, dale, te escucho. no, deben ser equipos más multidisciplinarios, o sea, en ese último que estábamos hablando. Tomar mucho más datos, no tan técnico constructivo. Bueno, en general, en el caso de multicriterio, tú tienes varias dimensiones y tienes que tener buena data también en ese caso, ¿ah? Para poder establecer ponderadores, porque la crítica que te pueden decir siempre respecto de los ponderadores es de dónde salieron los ponderadores. Entonces, en esa lógica, uno tiene que tener ese concepto. El Cristian había enviado un chat, pero hace un ratito atrás, respecto de, pueden ser ejemplos de vida salvada, un proyecto de medicamentos versus una campaña de salud, etcétera. Algo súper importante. Gracias, Cristian, por tu comentario. Hay proyectos que trabajan o que se refieren a comportamientos conductuales, por ejemplo, todo lo que es drogadicción, todo lo que es prevención del consumo del tabaco, etcétera. En general, muchas veces se utilizan los costos efectividad con cierta variable de política. Por ejemplo, ¿quién de acá? Este es un buen ejercicio, miren, y va a quedar clarito el tiro. ¿Quién de acá recicla orgánico?
desechos orgánicos. Como ¿quién de acá, no sé, la fruta que no se termina de comer, etcétera? Hace una cajita y después la envía y saca compost. Levanten la mano. ¿Quién desecha orgánicos? Recicla orgánicos, perdón. ¿No? ¿Nadie? ¿Ni una manito levantada? Ya, solo Diego, nadie más. Ya. Hicimos ¿Cuál el es el intento, pero problema? no nos resultó. ¿Ah? Pero no importa, no importa. ¿Cuál es el problema? Quiero que reflexionen pensando en un costo-efectividad. Supongamos que la municipalidad quiere hacer un programa. En ese programa, la variable de política es personas que participan de un programa de recolección de residuos orgánicos. ¿Cuál es el problema del supuesto ahí? ¿Cuál es el error de la variable de política? O tal vez la cruda realidad de una variable de política en ese caso. ¿Quién me sopla? Ángela Jaque, que estás tan concentrada y atenta. ¿Cuál es el problema de la variable política? No escuché el problema, profesor. No. Nuevamente, la pillamos. Nuevamente, tenemos un programa que recicla residuos orgánicos, ¿sí? Y al reciclar residuos orgánicos, pasan todos los meses recogiendo, o 2 veces por semana, toda la fruta, todo, porque supongamos que con eso se hace compost. Supongamos que yo comparo proyectos. Una cosa es pasar en un camión de basura o que pase una persona recolectando en un camión pequeñito. Ahí voy a tener costos distintos. La variable de política, yo puedo decir, en un caso voy a inventar a 1000 personas, en otro caso llego a 800 personas. ¿Cuál es el problema de la variable de política? Le voy a dar la palabra a Carolina que había levantado la mano. Carolina, ¿cuál sería el problema en ese caso? No sé si quizás en algunas comunas yo lo vi, que se trató de implementar el reciclaje, pero la recolección no era el problema, era posterior, que se hacía después con la basura, donde se llevaba, porque la planta de procesamiento de ese material no existía, no estaba en Nexo, por ejemplo. Ese Entonces, es uno de los problemas, pero mi pregunta antecede a tu variable de política, que es, por ejemplo, número de familias que participan o número de hogares que participan. ¿Cuál es el problema de llegar y plantear y que tú me digas, mira, son 50.000 hogares que van a participar, en el otro 60.000 hogares? ¿Garantizan la participación? no, No. Ese, no. ese es el problema, po. Es un problema de conducta. Es un problema de comportamiento de las familias. Entonces, ahí hay un supuesto muy fuerte, que es la tasa de participación. Lo que a mí me ha Co- tocado ver en este ámbito, Carolina, es que en general lo que cuesta es garantizar la participación, estimular a los vecinos que reciclen, etcétera. Entonces, cuando tú haces estos proyectos y usas un costo efectividad, ¿ya? El problema es que estás asumiendo un problema de comportamiento económico o de incentivos conductual. l- Tú no puedes garantizar eso. Lo mismo que decía Diego, que lo trataron de implementar y no le Eso te iba funcionó. a decir, es La cultural, es un constante problema en realidad cultural. Sí, pero lo que yo quiero dejar ahí es que hay muchos programas que uno hace donde no tiene control de la variable de participación y mide como variable de política, mide como la participación porque la da por hecho. Y muchas veces se nos caen diseños de programa por lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con cuál es la variable. Solo quiero retratar el ejemplo nada más. ¿Ya? Eso es importante a tener presente desde esa perspectiva. Profesor, y en esa variable de la participación que no se puede, digamos, controlar porque no sabes cuántas personas van a participar, pero yo creo que va más allá porque en ese sentido tiene que ver con un tema de educación. Tal vez las familias no participan porque tampoco saben cómo, por ejemplo, seleccionar lo que hay que reciclar. Estoy de acuerdo, pero ahí en el diseño de tu programa tiene que haber alguna variable que sea efectivamente el componente educativo, para que no te falle eso, porque no sería ninguna gracia que tú implementas esto en la municipalidad, vayas a hacer la evaluación del programa a los 6 meses y nos digas, oh, ¿sabéis lo que pasa? Es que la gente no participó.
Identificaste entonces mal el problema, porque no es solo un problema de desecho, es un problema de la cultura en torno a los desechos. ¿Se entiende el punto? ¿Aló? Sí, sí se entiende, sí. Ah, ya, gracias, Luis, es que prefiero que me respondan. Entonces, ahí tú tienes que incorporar eso en el diseño de tu programa, ¿sí? ¿Por qué los alumnos llegan a la hora? Porque hay una instrucción que deben llegar a la hora. Porque hay sanción, po, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener Ninguna parte. sanción? Porque son incentivos. Entonces, en general, el comportamiento se moldea a través de incentivos. No está declarado así. Nadie cuestiona por qué empezamos a las 8. Pero ¿por qué los alumnos, si se retrasan, lo que pasa es súper claro para el comportamiento, pues, hay sanción. El cinturón de seguridad, Por ejemplo, pero ahí la sanción obviamente es la multa, pero hay un costo alternativo infinito de no andar con el cinturón. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que hay que entender a veces es que cuando estamos trabajando en proyectos y tenemos una variable de política relevante, hay que ver que no dependa, o si depende, también colocar los incentivos adicionales como para poder cumplir el programa. ¿Ya? Eso es ahí un elemento a tener ahí, téngase presente, eso es un elemento importante. Nos quedan 5 minutos, voy a dejar el concepto sencillo de sensibilidad, que tiene que ver a cómo responde nuestro criterio elegido cuando comenzamos a mover una variable a la vez. Por ejemplo, yo podría tener el VAN y ver qué pasa cuando voy cambiando la tasa de interés. O puedo calcular el costo, el valor de los costos en el presente y voy cambiando la tasa de interés. Entonces, sensibilizar significa que si hay una variable objetivo, ya, por ejemplo, acá está el precio, están los años, acá está una tasa de interés, pagos al año, etcétera. Yo puedo construir un algo, pero si voy cambiando una de las variables críticas, lo que me va a ir pasando es que mi respuesta a los cambios en esa variable crítica va cambiando. Entonces, este Excel que aparece acá, yo les voy a enviar un Excel con un costo efectividad que mañana debiesen jugar con Pablo. En esa lógica, si uno va cambiando alguna de las variables relevantes, va cambiando el valor de la variable que a mí me interesa retratar. Eso es lo que se llama la sensibilidad en general. Y esto es como tips. ¿Cuáles son las variables típicas para sensibilizar en el mundo educativo? ¿Aló? No. Tenemos, Cristiana, ahí una pequeña entrando a clase. Ya. Conclusión, ¿cuáles son las variables en general que a uno le conviene sensibilizar en el mundo educativo? Uno, puede ser la tasa de interés con la cual descuenta. Dos, los principales precios sociales que utiliza para el cálculo de los costos. ¿Ya? Esa es como una segunda importante. Tres, tasa de crecimiento de la matrícula, tasa de crecimiento de la población, tasa de crecimiento de los cupos, etc. ¿Ya? Esa es otra variable importante. En general, variables que impacten los costos, ¿sí? En términos de su crecimiento de los costos o, por ejemplo, asociamos ciertos imprevistos respecto a la evolución de los costos, son variables que podríamos estar sensibilizando. El problema es que si sensibilizamos muchas variables, vamos a tener un Excel enorme. Hay que sensibilizar las claves. 3, 4 variables clave son las que uno siempre trata de sensibilizar. ¿Ya? Y eso es importante que ustedes vean respecto de sus proyectos e iniciativas, cuáles son las variables claves para las cuales uno podría sensibilizar. ¿Ya? Entonces, eso es como lo importante de por qué es importante hacer eso. Bien, son las 8:30, yo sé que hoy día es lunes, así que es el día difícil, así que fue un agrado verlas y verlos. Esperamos mañana también tanta audiencia como hoy día. Bueno, lo que queda en estas 2 sesiones va a pasar lo siguiente. Mañana van a trabajar full en sus trabajos. La idea es apoyarlos, que avancen en eso. Importante que vengan.
y va a haber algún concepto adicional de sensibilidad. Y el viernes les vamos a mostrar cómo sucede la sensibilidad en la práctica cuando uno mueve muchas variables a la vez, ¿ya? Que es lo que se denomina simulación de Monte Carlo o simulación estocástica de la sensibilidad, que tiene que ver con una simulación de variables aleatorias, ¿ya? Sí, mañana hay clase. El, el, eh, eh, Olivia, ¿está ahí por ahí? Mañana y el jueves, ¿o no? Mañana y jueves, sí. Eso. El viernes no. Ahora, los que quieran juntarse a trabajar el día viernes para cerrar sus trabajos luego, también eso es bien recomendado. ¿Ya? Bien, pues, escribamos ahí en el chat cómo nos vamos. Nos despedimos entre todos. Yo me voy reflexivo respecto de respecto del costo-efectividad. Yo creo que cada vez que uno hace la clase siempre le caen a uno más cosas respecto del costo-efectividad. ¿Ya? Así que eso. Escriban ahí en el chat cómo nos vamos, cuál es la palabra con la cual nos quedamos hoy día, de todo lo que revisamos, etc. Y nos vamos despidiendo. Buenas noches, Cristian. Nos vemos, buena clase, pero acuérdense que con qué conceptos se van, Buenas si no me den las noches. gracias. Buenas noches, Sofía. No nos